Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre cultivar y consumir orgánico. O sea, vamos a hablar primero. Y comenzamos con una pregunta que les quiero hacer a ustedes, y que es, ¿qué es la agricultura orgánica para ustedes? ¿Y qué es una verdura o una fruta orgánica? Porque estamos hablando de cultivar orgánico, de agricultura orgánica, entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes esto? A ver si alguien me quiere decir qué es cultivar orgánico, qué es una verdura orgánica, fruta. Se trata de no usar insumos artificiales. Bien. ¿Algo más? Bueno, lo que dicen verdad, y le vamos a agregar algunas de otra definición. O sea, la mayoría de las personas cuando habla de productos orgánicos dice son libres de tóxicos, como dice ahí abajo, o son productos que no tienen químicos. Nosotros en la Fundación proponemos una definición de lo que es la agricultura orgánica, no de lo que no tiene, ¿no? Y es un sistema de producción agrícola cuyas prácticas de gestión armonizan con la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir hacer agricultura, que no deja de ser agricultura, o sea, algo en el cual interviene el hombre, pero ¿de qué forma? Bueno, respetando y observando e imitando los mecanismos que hace la naturaleza, y entrando en ella, o sea, metiéndonos en la naturaleza sin hacerle daño o tratando de hacerle el menor daño posible. Bueno, esto como definición está muy bueno, pero tenemos que ver cómo hacemos para observar, imitar a la naturaleza, porque no es tan fácil. O sea, entonces tenemos que recoger algunos principios que tiene la naturaleza. Los dos principales principios que tiene la naturaleza y que nosotros debemos aplicarlos cuando estamos hablando de agricultura orgánica son la biodiversidad, sistema de biodiversidad del sistema, y la actividad biológica del suelo. Esos serían los dos principios que la naturaleza utiliza y que la agricultura orgánica hay que utilizar. ¿Qué quiere decir biodiversidad? Bueno, como lo dice la palabra, ¿no? Biodiversidad es algo diverso. Hoy tú hablabas de que tenías conocidos que plantaban todo lechuga. O sea, plantar todo lechuga es un monocultivo, no es diversidad. Cuando hablamos biodiversidad del sistema, tenemos que definir qué es para nosotros sistema. Y sistema es más allá que nuestro cantero, nuestra maceta o lo que sea. Sistema es eso y todo lo que lo rodea, incluso hasta nuestra casa. Si le hace, no sé, sombra a nuestro cultivo, si al lado tenemos un señor que cultiva zapallos y tiene otras cosas. O sea, el sistema es algo que lo circunda también a lo que nosotros vamos a hacer. Y es importante a la hora de nosotros cultivar. Entonces, necesitamos biodiversidad en ese sistema, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en nuestra huerta orgánica debemos de tener hortalizas, flores, aromáticas, o sea, una cantidad de cosas con distintos colores, alturas, texturas. Vamos a ver por qué es eso. Ahora, después que definamos el otro principio. El otro principio es la actividad biológica del suelo. O sea, lo que hacemos en la agricultura orgánica es incrementar la vida en los suelos. O sea, nosotros, mucha gente piensa, incluso yo como agrónoma cuando entré a la facultad, me enseñaron el suelo es el soporte de las plantas. Esa es la definición. Pero sabemos, y lo hablamos acá también antes de comenzar, de que también se puede cultivar en agua, o sea que no sería el suelo el soporte de las plantas solo, ¿verdad? O sea, lo importante en la agricultura orgánica es que el suelo tiene vida y forma parte de todo el sistema. O sea, el suelo es casi lo más importante en la agricultura. ¿Por qué? Bueno, porque el suelo tiene microorganismos que viven en él, que son necesarios para darle el sustento a las plantas. Vamos a ver cómo se cierra ese ciclo. Bueno, entonces, ahora volviendo a ¿por qué estamos imitando a la naturaleza con estos principios? Vamos a dar un ejemplo. La naturaleza es diversa, ¿verdad? ¿Por qué es diversa? Bueno, si nosotros miramos un bosque natural, no sé si lo podemos mirar porque queda poco, ¿verdad? Pero bueno, vemos que no hay una sola especie, ¿verdad? Hay infinidad. Si nosotros miramos un campo natural, que también es difícil de encontrar, de lejos quizás vemos todo verde. Ahora, cuando nosotros nos vamos acercando
y si logramos detenernos en, no sé, en un metro cuadrado, vemos que ahí hay infinidad de especies, ¿verdad? Vemos todo, de lejos vemos todo verde, pero cuando nos acercamos quiere decir que la naturaleza es diversa. Por lo tanto, nosotros, si queremos imitar a la naturaleza, tenemos que tener diversidad en nuestro sistema. Muy bien. La actividad geológica del suelo también, ya sabemos que, ¿qué pasa en ese suelo? O sea, ¿qué pasa cuando caen las hojas de los árboles? ¿No? Ustedes pues ven que las hojas se van deteriorando, pero no se deterioran solamente por el viento, sino que son alimento para microorganismos de ese suelo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se cierra el ciclo? Cuando esos microorganismos del suelo se alimentan de esas cosas que van cayendo, hojas, ramitas, ¿qué pasa con ellos? Ellos son seres vivos, ¿verdad? O sea que ellos se alimentan y también excretan, ¿verdad? Aunque no necesitan, ¿verdad? Pero da la casualidad que lo que ellos no necesitan y mineralizan es lo que necesitan las plantas para crecer, ¿no? Entonces ahí es donde se cierra el ciclo. Por eso es tan importante el suelo y esos microorganismos que viven en el suelo, en la agricultura orgánica. Muy bien, nos queda por preguntarles por qué les parece que queremos imitar a la naturaleza. ¿Por qué alguien querría imitar a la naturaleza? Bueno, acá hablamos también de lo que es el éxito, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, basta con carpir, todos saben lo que es carpir, ¿verdad? Sacar yuyo, que es algo que, bueno, que saca mucha energía, ¿verdad? Y la gente, no sé por qué, bueno, quizás ahora estamos cambiando un poquito esa forma de ver las cosas, bueno, era lo verdecito de nuestra plantita y todo alrededor ese marrón, digamos, capaz que el contraste, no sé, es sacar yuyo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros sacamos todos esos yuyos? ¿Qué pasa el tiempo? Se mejoró la tierra. Bueno, pero ¿qué pasa con los yuyos? Si no, los sacamos y nos vamos. Pasan días, 2 días, 10 días, 20 días. ¿Qué pasa? Vuelven a crecer. Vuelven a crecer. Y si los saco, vuelven a crecer y vuelven a crecer. ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza trata de cubrir todo el suelo, ¿verdad? Trata de ser eficiente. Y es exitosa, nos va a ganar siempre. Entonces, ¿por qué queremos imitar a la naturaleza? Porque queremos tener éxito, como lo tiene la naturaleza, ¿no? Eso sería la lógica, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la diversidad, acá podemos ver más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad, ¿no? Tanto en texturas, aromas, colores, alturas y formas. ¿Por qué es necesaria la diversidad? Otra de las cosas, ¿por qué la naturaleza será diversa y nosotros queremos en la agricultura orgánica tener diversidad? Por varios motivos. Uno, bueno, porque diverso es como tenemos que comer también, ¿verdad? Entonces sería lógico tener diversidad de cosas, si es que vamos a alimentarnos, y la prioridad puede ser, en principio, el autoconsumo. Pero hay otro tema, hay un tema de estabilidad. Cuanto más complejo es un sistema, ¿verdad? Y más diverso, por lo tanto, o sea, más elementos tiene, más estable es. Podemos llevarle un ejemplo. El caso del amigo del que decía tenía muchas lechugas. Imagínense que ustedes son una plaga de lechugas, ¿no? Tenemos una plaga de lechuga que es bastante específica. Un pulgón, por ejemplo, no sé si conocen lo que es un pulgón, es un insecto, ¿verdad?, que se alimenta de la savia, de las plantas. Bueno, si un pulgón está buscando su alimento y se da con un campo lleno de lechugas y es su alimento, bueno, imagínense lo que haría cualquier persona que encuentra su alimento. Es un festín, se hace un festín. Y no solo él, sino que además tiene cría y llama a sus amigos, o sea, en fin, llega a poder transformarse en una plaga fácilmente, porque le fue fácil encontrar ese alimento. Esa es la lógica. Pero si ese mismo pulgón llega a un campo, vamos a suponer algo así, y él quiere encontrar la lechuga, pero antes de encontrar esa lechuga, de repente se posó ahí y encontró a alguien que se lo comió, o encontró un olor diferente, encontró un color diferente a la lechuga. Se le va a complicar encontrar su alimento. Por lo tanto, es poco probable que se transforme en plaga. Sí puede entrar, sí puede alimentarse un poco, pero va a salir de ese sistema después. No va a instalarse y a llamar a todos para... ¿Se entiende más o menos por qué es la lógica de la diversidad? Confundir el pulgón. Muy bien, confundir al pulgón también, por
supuesto, con olores, con colores, con que le cueste interesar al sistema.